Y todos los que nos siguen, sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buen día a ustedes, a todos los que nos acompañan aquí todas las mañanas, a Abdiel que nos sigue de los estudios y a las personas que nos siguen en diferentes lugares de nuestro país. Un día más sin fallecidos, quinto día sin fallecidos en nuestro país, lo cual indiscutiblemente es una noticia satisfactoria. Hasta las 12 de la noche de ayer se mantenían ingresados en nuestros hospitales 400 pacientes, en vigilancia 9, sospechosos 198 y confirmados 193, o sea, 193 casos activos en el día hasta las 12 de la noche de ayer. En la atención primaria de salud se vigilan con nuestros especialistas 552 personas. Se procesaron en el día de ayer 2.582 muestras por los laboratorios de biología molecular del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 925, el del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 470 cada uno, el Centro Provincial de Villa Clara, 307, el de Santiago de Cuba 186 y el del hospital, el Laboratorio de Biología Molecular del Hospital Hermanos Amejeira, 224 muestras. Como resultado del estudio de estas 2.582 muestras, 11 resultaron positivas, o sea, el 0,4%. De esta forma, ya en nuestro país se han procesado 138.831 muestras de PCR para el diagnóstico de la COVID-19 y como resultado de ello 2.273 resultaron positivas, o sea, se han diagnosticado 2.273 personas con la COVID-19, es el 1,6%. Los 11 casos confirmados en el día de ayer, 10 son cubanos, uno es un estudiante del Congo que adquirió la enfermedad en nuestro país, o sea, por eso no decimos como fuente de infección el extranjero, sino que se encuentra en Cuba, es un estudiante cubano, es un estudiante congolés que está en Cuba. De los 11 casos confirmados, 6 son contactos de casos ya confirmados anteriormente y ya en la epidemia de nuestro país, el 88,9% de los casos que se han diagnosticado han sido contactos de casos confirmados previamente. Estamos hablando de 1.983 personas. En 5 se trata de precisar la fuente de infección. Como siempre explico, se profundiza la historia epidemiológica, se trata de buscar los contactos que pueda haber tenido para poder detectar y hacer las acciones en la fuente de infección. Y se acumulan 88 de todos los 2.273 positivos que aún no se ha podido precisar la fuente de infección. Estoy hablando del 3,9%. Con fuente de infección en el extranjero se mantiene la cifra de 160, que es el 7,2%. De los 11 casos diagnosticados, 4 del sexo masculino, para 1.151 en toda la pandemia en Cuba del sexo masculino, el 50,6%, 7 del sexo femenino, y ya se acumulan 1.122 personas del sexo femenino que se han diagnosticado con la COVID-19. A diferencia de lo que nos ha venido pasando en los últimos tiempos, solo 3 de los 11 casos positivos el día de ayer fueron asintomáticos. No es lo habitual,
pero bueno, son 3, que es el 27,3%, y se acumulan en todo el curso de la pandemia, pues 1.217 personas que en el momento de la confirmación eran asintomáticos. Estamos hablando del 53,5%. No obstante, y yo siempre lo traigo como referencia, en los últimos 15 días, de los 163 casos que se han confirmado en Cuba, 127 han sido asintomáticos, o sea, el 77,9%. Yo lo digo para, por los datos de hoy, no restarle la importancia al hecho de que esta enfermedad puede transitar sin síntomas, o por lo menos diagnosticarse sin síntomas, y el riesgo sigue siendo elevado. Por grupos de edades, se diagnostican 5 casos en el menor de 40 años, no hay ningún niño diagnosticado en el día de ayer y por lo tanto se acumulan los 246 que habíamos informado ayer, lo que sí se incrementa en 5 el número de altas, ya son 229 de los 246 que han sido dados de alta, que es el 93,1%. Siempre reiteramos que en nuestro país la evolución de los niños que se han diagnosticado ha sido sin complicaciones y por lo tanto favorable. El grupo de 40 a 59 años y los mayores de 60 años con 3 casos cada uno es lo que hacen el total de 11 casos diagnosticados en el día de ayer. El 100% de los casos, los 11, pertenecen a la provincia de La Habana, distribuidos en 8 municipios de la capital, y de esta forma La Habana con estos casos, aunque disminuye la tasa de casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 15 días, pero de todas formas es la más alta del país, que es 7,21 por 100.000 habitantes, inferior a la del día de ayer, pero la más alta. Le sigue Matanzas y con una tasa de 1,25 por 100.000 habitantes. El resto de las provincias, y yo siempre las menciono: Artemisa, Ciego de Ávila, Granma, Pinar del Río, Mayabeque, Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritu, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud, 13 provincias y el municipio, pues no confirman casos de COVID-19 desde hace más de 15 días que no tienen casos en este sentido. Ahora, yo quiero decirlo porque a veces me llega información en relación con cómo que no hay de tal provincia, si en definitiva un vecino mío, un conocido, se ingresó, le hicieron la prueba, se han recogido los contactos. Eso es que están ocultando, que es a veces la opinión, ¿no? Yo quiero dejar claro que para poder hablar de que hace más de 15 días estas 13 provincias del municipio especial no tienen casos confirmados, pues no quiere decir que en esta provincia no se siga todo el protocolo establecido con la conducta ante personas sospechosas, personas que puedan hacer contacto a lo mejor de un caso confirmado en las provincias que todavía están confirmando casos, y la conducta es la misma. Por eso, además, es lo que nos da un respaldo de que realmente es el comportamiento, porque si no se estudian los casos, bueno, pues no se diagnostica, pero no es el caso. Se ingresan los sospechosos, se estudian los sospechosos, se ingresan los contactos de casos confirmados o de casos sospechosos, se estudian y se sigue, reitero, el mismo protocolo que si tuviera. Y eso es lo que nos da garantía de esa vigilancia, es la que nos da la garantía de que estas provincias no tengan la transmisión de la enfermedad. Incluso muchas veces estamos insatisfechos y por eso ustedes han visto y han oído explicar lo de los estudios poblacionales en lugares donde no hay casos, para que no se vaya a quedar
ningún paciente que tenga el virus, máxime teniendo en cuenta el hecho de que muchos son asintomáticos, pues, y no se detecte y siga transmitiendo. En Cuba, de los 2.273 pacientes que se han diagnosticado, se mantienen ingresados, confirmados, 193. Eso es lo que en el trabajo de salud se le llaman los casos activos. Siempre mencionamos la buena noticia de que de los 193, 188, o sea el 97,4%, tienen una evolución clínica estable, sin complicaciones. Reiteramos lamentamos los 84 pacientes que han fallecido en nuestro país, lo cual da una tasa de 3,69% de letalidad. Y como también reiteramos todos los días, en la región de las Américas, Cuba ocupa con esta letalidad el lugar número 18. Se mantiene en este lugar. Los 2 evacuados que también mencionamos, otra buen indicador es que ayer se dieron 29 altas, o sea, prácticamente 3 veces los casos que se ingresaron, y de esta forma ya 1.994 pacientes de los 2.273, o sea el 87,8%, se han recuperado, están de alta y han tenido una evolución favorable, reitero, ya recuperados y muchos incorporados a su actividad normal. Hoy se mantienen el crítico y los 4 graves que habíamos mencionado ayer, todos de La Habana, 3 en el Hospital Salvador Allende y 2 en el Hospital Militar Dr. Luis Díaz Soto. Se trabaja con ellos y esperamos que puedan tener una recuperación de la enfermedad. El mundo, hasta las 12 de la noche de ayer, y ustedes dirán, bueno, siempre viene con lo de las 12, sí, porque es que de las 12 de la noche de ayer a hoy por la mañana ya las cifras son diferentes. Porque, y desgraciadamente son diferentes porque continuamente se están confirmando casos, están falleciendo casos, y esto va a cambiar. Bueno, pues bien, hasta ayer a las 12 de la noche se mantienen los 185 países en los cuales se ha diagnosticado la COVID-19, y ya la cifra de casos confirmados asciende a 7.882.230 casos confirmados. Solo en el día de ayer se confirmaron 122.539 casos. Fíjense qué clase de cifra más elevada en un momento que ya se esperaba que esta enfermedad comenzara a disminuir. Lo que es más importante, fallecieron 3.132 personas en el mundo como consecuencia de la misma. Ya se acumulan prácticamente 500.000 de personas fallecidas, 433.259, y eso nos da, o le da al mundo una letalidad de 5,50%, de 5,5% de letalidad. La región de las Américas, que además, como hemos dicho ya en conferencias anteriores, se ha convertido en el epicentro de la pandemia, pues reporta 59.550 casos confirmados ayer y un acumulado de 3.848.098 casos confirmados. Esto representa el 48,82% del total de casos reportados en el mundo. Ayer fallecieron en nuestra región 1.818 personas y acumulan 203.692 fallecidos
y una letalidad de 5,29%. Vale la pena mencionar, para demostrar los riesgos de esta enfermedad, la forma en que se transmite muchas veces cuando no se adoptan todas las medidas de restricción, y encabeza la lista de la región de las Américas, pues Estados Unidos de Norteamérica, con 2.094.069 personas confirmadas con la enfermedad y 115.732 fallecidos. Brasil es el segundo que aparece en la región de las Américas, con 867.624 casos confirmados y 43.332 fallecidos. Y Perú, que es el tercero en la posición de la región, 229.736 casos confirmados y 6.688 fallecidos. Yo digo esto en detalle porque es bueno que nuestra población esté informada de lo que pasa en el mundo, y sobre todo para saber el comportamiento que está teniendo esta enfermedad, esta pandemia, que a pesar de que haya algunos esfuerzos por los países, sin embargo, ustedes ven que se ha hecho muy difícil su control. Bueno, hasta aquí nuestra información. Solamente decirles, bueno, que de las provincias que mantienen casos, o sea, La Habana y Matanzas, bueno, pues el número de municipios en los cuales hay incidencia en los últimos 15 días suma un total de 17. Los de La Habana, y en Matanzas el municipio Limonar, que es el que presenta algunos casos confirmados, Limonar y Matanzas, en los últimos 15 días. El resto de los municipios de nuestro país, pues hace más de 15 días que no tienen casos confirmados, incluyendo los municipios que no menciono de Matanzas, que no han tenido casos confirmados en los últimos 15 días. Ahora sí termino nuestra información y bueno, escuchamos las preguntas que puedan hacerse. Muchas gracias, doctor. Comenzamos entonces la ronda de preguntas. El Nuevo Día de Puerto Rico pregunta lo siguiente: ¿se están reportando entre la población muchos casos de dengue? ¿Cuál es la prevalencia actual? ¿Es normal? ¿Cuáles son las medidas y cómo impacta la estrategia contra la COVID-19? Bueno, se han notificado casos de dengue. Se han diagnosticado porque esta es una enfermedad que todos sabemos que nosotros hemos tenido casos, tuvimos el año pasado, tuvimos brotes en varios territorios, se hicieron varias campañas intensivas y este año hemos tenido algunos casos. No podemos decir que sea una cifra elevada como plantea la noticia, pero sí tenemos casos con manifestaciones y confirmados con dengue en diferentes lugares de nuestro país. Esto, yo creo que yo en las conferencias lo he dicho otras veces, la vía de transmisión es otra, la vía de transmisión es vectorial, por lo tanto las medidas que se aplican para la COVID no son específicamente las del dengue. El dengue, el combate es con el mosquito. En el dengue hay dos cosas muy bien definidas: el combate con el mosquito, que nuestra población tiene cultura. O sea, no creo que aquí nadie sepa cómo se evitan los criaderos de mosquitos, cosas inservibles, patios llenos de depósitos acumulando agua, áreas exteriores enhierbadas y con depósitos que acumulan agua, en la casa depósitos mal tapados o en los cuales no le botan el abate. Y realmente estas son las formas. Mientras más además el mosquito se incrementa, su multiplicación se hace más rápida en el verano, con el calor. Además de eso, con las lluvias que generalmente están ocurriendo en esta época del año, pues se incrementan las posibilidades de criadero, siempre y cuando tengamos
depósitos inservibles en áreas exteriores. Por lo tanto, el mensaje que podemos decir va encaminado a que simultáneamente con las medidas de protección que vamos a seguir cumpliendo para evitar la transmisión del virus SARS-CoV-2, que también nuestra población las conoce, pues hay que también combatir la proliferación de los mosquitos. Porque, reitero, es la época del año donde se incrementa, no se han dejado de hacer acciones de lucha antivectorial por el personal de la campaña. Incluso yo aquí en una oportunidad me referí porque nos había llegado la información de que la población con la situación de la COVID y como que protegiéndose no permite que entren los operarios, que hagan la inspección. Nuestros operarios están trabajando con nasobuco, conocen los medios de protección y sería un error que nuestra población no apoyara esta actividad. Ese es un aspecto de esta enfermedad. Lo segundo es que acudir ante los primeros síntomas. Saben que los síntomas del dengue tienen algo en común con la COVID, pero bueno, que es la fiebre. Es la fiebre, es malestar general, es dolores articulares muchas veces, es dolor detrás de los ojos. Y bueno, ante cualquier síntoma, lo importante es que vaya a su médico de familia, a su policlínico o al hospital, que en nuestro país hay esas facilidades. Y que sea el médico el que defina, no, mira, tú, esto me parece una COVID y sigue un curso, esto me parece un dengue, vamos a seguir el curso, vamos a ingresarte. En los dos casos está establecido que se ingresa y no estamos exentos, porque además así lo hemos encontrado en la literatura, de que puedan concomitar las dos cosas, que yo tenga la COVID o haya tenido recientemente y adquiera el virus del dengue, que reitero, se transmite por la picadura del mosquito. Por lo tanto, la lucha importante es contra el mosquito. Eso es lo que podemos decir. Ya incluso aquí en La Habana, yo he visto áreas donde se está haciendo tratamiento extradomiciliario, fumigando las áreas exteriores, lo que a veces la población le llama el carrito del humo, que va fumigando por algunos lugares donde se ha detectado casos de dengue y donde hay muchas veces también alta infestación de mosquitos. Eso es lo que podemos decir de esa noticia o de esa opinión. Y no sé, Héctor, si queda algo más. Terminamos la ronda de preguntas por hoy, doctor. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, a todos los que han hecho posible esta transmisión y a todas las personas que nos siguen en diferentes lugares. Muchas gracias. Agradecimiento también para usted, doctor, a los corresponsales por sus preguntas y, por supuesto, a todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales.